¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco, los miércoles a las 22 y nuestra repetición de los domingos a las 15:30. Además, estamos también en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en el portal de noticias, al que pueda acceder o a los que pueda acceder, siempre con la denominación de Sin Retórica. Nuestra área de cobertura es el área del Gran Resistencia para Barranqueras, Fontana, Vilelas, Puerto Tirol y por supuesto la ciudad de Villa Ángela, a la que semanalmente le enviamos un muy pero muy cordial saludo. Y también gracias a quienes se han comunicado desde aquella ciudad del sudoeste chaqueño para decir que ven las emisiones que semanalmente les ofrecemos con el material que preparamos. Y en esta semana, en nuestro contenido, en la segunda parte, vamos a continuar con el recorrido de los por ahora precandidatos o precandidatas a la intendencia de la ciudad capital. Ya hemos estado con varios de ellos y en esta oportunidad, reiteramos en la segunda parte del programa, vamos a emitir una entrevista que gentilmente nos concediera Guillermo Monzón, quien es hoy funcionario de la Municipalidad de Resistencia y se postula como precandidato a la presidencia del Consejo Municipal. No tanto así como ya lo hemos hecho con quienes aspiran a ser el jefe comunal de Resistencia. En este caso, Guillermo Monzón prefiere la parte legislativa y con él hicimos una extensa charla recorriendo varios aspectos de la campaña, de las propuestas, de cómo está encontrando la ciudad a los y las vecinas en este recorrido hasta el 18 de junio, en que se realizarán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y se determinará, en definitiva, quiénes serán aquellos que competirán por las diferentes alianzas, por los diferentes partidos políticos en el mes de septiembre en las elecciones generales. Eso será en el segundo bloque. En este no podemos soslayar un hecho, una noticia que hace pocas horas sacudió nuevamente el mapa o el espinel político de nuestro país y que, como en los últimos tiempos, en los últimos años, tuvo como protagonista a la vicepresidenta de la Nación, a la presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina Fernández. Pues mientras se desarrollaba el Congreso Nacional del Partido Justicialista, donde se debatirían diferentes aspectos que hacen a la campaña, que hasta ahora no fueron definidos justamente, y mientras también se vitoreaba o se cantaba en la tribuna Cristina presidenta, Cristina justamente otra vez hizo de las suyas, entre comillas, y difundió una extensa carta en la cual abarca diferentes aspectos de la realidad y de la actualidad política argentina. Pero obviamente que lo central, o por lo menos aquello que despertó y motivó que sea título, es cuando se refiere a su candidatura o a su posible candidatura que ella había desestimado en varias oportunidades. Veamos esta placa donde está justamente el párrafo que motivó la atención de peronistas y de no peronistas. Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata solo de la proscripción de una persona, sino del peronismo. Reiteramos, esta es una parte de esa carta, la que hace referencia a su posible candidatura, que, recordemos, está siendo alentada por el ala más kirchnerista, el de paladar negro del Frente de Todos, que ven a ella como la única figura dentro de ese marco y dentro de ese espacio político capaz de realizar una buena elección, porque dicen es
la dueña de los votos dentro del peronismo o dentro del Frente de Todos. Esta información se conoció ni bien finalizó el Congreso Nacional del Partido Justicialista y hace referencia a la actualidad política, a Javier Milei, al endeudamiento tremendo de la República Argentina, por supuesto, al que hizo o puso responsabilidades en el gobierno de Mauricio Macri. Nada que ya no se conozca, pero que, insistimos, seguramente en más de una oportunidad, ya se la escuchó diciendo esto, pero no es creíble o no quiere ser que sea cierto por parte de aquellos que lo siguen más incondicionalmente. Haciendo un breve, pero muy breve recorrido por el hilo de las actitudes políticas de Cristina Fernández en los últimos años y remontándonos al momento en que anunció que Alberto Fernández encabezaría la lista o la fórmula presidencial para las últimas elecciones y que ella acompañaría, podemos ver que ella en aquella oportunidad, la vicepresidenta de la Nación, vio que su figura no era muy permeable a un gran sector de la población, a aquellos no fidelizados, aquellos que están fuera de ese núcleo duro del denominado kirchnerismo, y que otra persona más moderada, podríamos decir, como lo fue Alberto Fernández, concitaría la atención y por ende tendría el voto de ese sector que, estando ella como cabeza, seguramente no la votaría. Acertó en lo electoral por lo menos, pues la fórmula ganó. Es el Ejecutivo Nacional el que está a cargo de Alberto Fernández y las no decisiones que tomó de acuerdo con los cánones que le habrían impuesto, o por lo menos que esperaban que lleve adelante el presidente, fue lo que desencadenó esta pelea, esta trifulca, este quiebre dentro del Frente de Todos, que hoy se muestra, se visualiza de una manera descarnada a tan poco tiempo de las elecciones primarias y de las generales después. En tiempos electorales falta muy pero muy poco. Y justamente el Congreso Nacional que se reunió en esta oportunidad era para ver si se encontraba algún punto de equilibrio y o de consenso. Está en juego que se hagan o no las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, si habrá un candidato único, si se encontrará consenso y, en definitiva, quién llevará adelante la propuesta de un partido justicialista en el marco de un frente mucho más amplio para un electorado que está como está. Usted sabe, ¿no? Lo percibe diariamente, se comenta, hay un humor social muy pero muy pesado, muy denso, y es prácticamente impensado o no sería racional o sería hacer futurología política predecir qué podría llegar a suceder en las PASO primero y en las generales después. Al contrario de esto que estamos sosteniendo, y lo vamos a ver en instantes nada más, en las elecciones provinciales que ya se realizaron, suspensión mediante la Corte Suprema de Justicia en 2 provincias, son los oficialismos y el justicialismo justamente el que hasta ahora va llevando la delantera en cuanto a ganar esas elecciones. Pero eso lo veremos en instantes nada más. Ahora vamos a suponer que lo de Cristina Fernández es definitivo, es definitorio, no será candidata, no será mascota del poder, lo indicó y lo repetimos, y vamos a ver en esta placa quiénes dentro del peronismo o del panperonismo, podríamos decir, quedan como posibles precandidatos o candidatos a encabezar una fórmula presidencial.
Aquí lo tenemos, a Daniel Scioli, que ya lo fue en el 2015, cuando no tuvo, al parecer, y por lo que se pudo conocer después, absolutamente todo el apoyo, sino hasta último momento de su candidatura. Tanto es así que ganó en la primera vuelta por muy pocos puntos, que fueron superados posteriormente por Mauricio Macri. Se postula, ya está recorriendo y dice que quiere paso dentro del justicialismo. También está Eduardo Guado de Pedro, quien sería el delfín de Cristina Fernández para encabezar una fórmula, pero también esa denominación o esa categorización de delfín podría ser un salvavidas de plomo, pues para mucha gente que estaría dispuesto a votar una fórmula encabezada por Guado de Pedro, no sería más que una nueva versión del Alberto Fernández, es decir, un presidente que sería de alguna manera cooptado o manejado por las decisiones que en las sombras podría tomar la actual vicepresidenta. Después está el eterno Sergio Massa, candidato de varios sectores, que está llevando adelante medidas que en principio uno podría decir no se condicen con lo que sostiene la cámpora y que son inclusive más duras que las que tomó el ministro Guzmán en su momento, y Guzmán fue eyectado del gobierno nacional. En cambio, Massa, al parecer, tendría el apoyo de ese sector más duro del kirchnerismo, más de paladar negro, como siempre lo decíamos, y se vislumbra como un potencial y posible candidato, quien además no está de acuerdo con la realización de las PASO. No tenemos que mostrar nuestras diferencias en público, expresó hace pocos días, como si no se las estuviese mostrando ya desde hace bastante tiempo. Es más, desde las elecciones de medio término, las últimas. Después lo tenemos al actual ministro Rossi, quien también, aunque con muchas menos posibilidades, aspiraría a encabezar una fórmula, y Juan Grabois, quien nuclea y concita la atención de un ala mucho más renovadora, podríamos decir, o por lo menos más cercana a posiciones de izquierda o de centro izquierda dentro del multivariado y multifacético mosaico que es el peronismo en la Argentina. Lo cierto es que entonces, una vez más, Cristina Fernández ratificó que no será candidata y habrá que ver cuáles serán los próximos movimientos, pues alguna vez lo dijimos aquí en Sin Retórica. La última bala, la de plata que le quedaría al kirchnerismo, sería la propia Cristina Fernández. Y es paradójico, ¿no? Porque se le sigue pidiendo que sea candidata a una persona que ya en más de una oportunidad, y ella mismo podría decir hasta el cansancio, ya les dije que no. Pero en política todo es posible. Pasemos ahora a las elecciones provinciales que se realizaron último fin de semana, el 14 de mayo, que recordemos tuvo la impronta, la injerencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que suspendió la de gobernador en Catamarca, por ejemplo, pero en las que sí se efectuaron, y en San Juan, y las que sí se efectuaron, está esta placa, estas cifras que ya vamos a ver, de las que se realizaron en Salta, en La Pampa y en Tierra del Fuego. En Salta ganó el Frente Salteño, el peronismo, con el 47,46% de los votos, Juntos por el Cambio el 17%, pero muy lejos, y Avancemos con el 16,18%. En La Pampa, siempre para gobernador, Sliotto del Frejupa fue por la reelección y lo consiguió con el 48,01% de los votos, manteniendo la hegemonía del peronismo en los 40 años de democracia, me parece, del PRI mexicano. El senador, mejor dicho, el hijo del ex senador Berongaray,
de Juntos con el 40,08%, una cifra significativa, más teniendo en cuenta la tradición política electoral de La Pampa, 40,08%, y Comunidad Organizada con el 7,41%. En Tierra del Fuego, el Forja, el partido, podríamos decir, aliado al oficialismo nacional, con Melella a la cabeza, obtuvo el 53,74%, gran triunfo en Tierra del Fuego. Stephanie de Juntos con el 9,63% y Republicanos 7,13%. Más allá de lo que anticipadamente se habla de lo que podría ser la debacle del peronismo en la Argentina en las próximas generales, lo cierto es que hasta el momento las cifras y los resultados obtenidos no sostienen o no avalan esa creencia, muchas veces monitoreada por el radicalismo a nivel nacional que integra Juntos por el Cambio, quien tiene aspiraciones, deseos, esperanza que la decisión del electorado se vuelque hacia sus candidatos. Hasta el momento aún no sucedió. Recordemos también lo que dijo Mauricio Macri, el referente del PRO, que son provincias no significativas, indicando que no tienen un caudal electoral de peso en el total de la Argentina. En parte tiene razón, porque ese peso fundamental está dado en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, Tucumán, Mendoza, que en definitiva son las que deciden la balanza. Pero volvamos a las elecciones que se realizaron. Igual que las realizadas el 7 de mayo en Jujuy, La Rioja y Misiones, los oficialismos ganaron, esta vez, como dijimos, en Salta, Tierra del Fuego y La Pampa, donde resultaron electos Gustavo Sanz, Gustavo Melella y Sergio Silioto respectivamente. Los salteños votaron con boleta electrónica y con prácticamente el total de las mesas escrutadas, Gustavo Sáenz se impuso holgadamente con el 47,52% de los votos, Miguel Nani de Juntos por el Cambio el 17,26%, el Frente Avancemos, encabezado por el diputado nacional kirchnerista Emiliano Estrada, alineado a Eduardo Guado de Pedro, obtuvo el 16,17%. Fíjese si se suma el 47, casi 48% del ganador Sáenz con el 16% del también peronista y alineado con Guado de Pedro, se hubiese logrado una victoria mucho, pero mucho más holgada. Recordemos que Sáenz fue compañero de Sergio Massa en su candidatura presidencial de 2015 y logra su reelección. En el momento de los festejos, el electo gobernador salteño decía lo siguiente. Gracias, muchas gracias de todo corazón. Gracias a todo el pueblo salteño que hoy día no tuvo ninguna marea. Hoy día tuvo el poncho salteño que nos abriga desde que nació la patria. Seguimos trabajando en este gran frente que se inició allá por el 2015 con dirigentes políticos de mucha valía, de distintos partidos políticos, y que esto sirva para que a nivel nacional puedan darse cuenta que se puede opinar distinto, que se puede opinar distinto. Que terminemos de una vez por todas con esa lógica de amigo y enemigo, que busquemos los puentes que nos unen. Las necesidades son las necesidades que la gente tiene y son las mismas aquí que en cualquier lugar del NOA y el NEA. Por eso 10 gobernadores de distintos signos políticos decidimos trabajar en conjunto
para terminar con esas asimetrías e injusticias desde que nació la patria que existen con este norte profundo y olvidado. Y vamos a seguir trabajando en eso. Nosotros y quien les habla, este gran equipo que me viene acompañando, somos de distintos partidos políticos. Nos sentamos, discutimos, nos peleamos, pero sin embargo trabajamos para la gente, porque es lo primero, porque eso es primero la patria. Y nuestra patria chica es alta, sus necesidades, sus problemas, resolverlo de una vez por todas. Continuemos con las elecciones, en este caso en Tierra del Fuego, donde ganó Gustavo Melella con el 50,10% de los votos, un 54% de los votos, lo que aseguró su reelección. Y de esta manera, recordemos que Melella en el 2019 sorprendió cuando ganó muy pero muy justo, con el 51% de los votos, a la entonces gobernadora Rosana Bertone. Y la candidata por la Libertad Avanza, la pastora evangélica Andrea Almirón, se postuló por el Partido Republicano, adhiriendo a Javier Milei en el orden nacional. Y decíamos, en La Pampa el peronismo es gobierno desde 1983, es decir, cuando se volvió a la democracia en nuestro país, por suerte, ¿no? A nivel nacional ganó el doctor Alfonsín. Y en esta ocasión, Sergio Silioto aseguró su reelección a través del Frente Justicialista Pampeano con el 48% de los votos. La coalición opositora, Juntos por el Cambio, con la fórmula formada por el diputado nacional radical Martín Berongaray y la ex legisladora Patricia Testa, se ubicó en segundo lugar con un nada despreciable 40,08%. Para La Pampa, insistimos, es una muy pero muy buena performance de Juntos por el Cambio, que bien avanzada ya el escrutinio reconoció la derrota. Y de esta manera se va conformando el mapa, el panorama de las elecciones provinciales, que aquí en la provincia del Chaco tendrá el 18 de junio, dentro de un mes aproximadamente, la realización de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y concita la atención los dos grandes partidos, el justicialista, el radicalismo en forma genérica, siempre lo decimos, el primero con 2 listas para la intendencia de nuestra capital, la encabezada por Juan Manuel Chapo por una parte y por el actual presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda por otro. Están recorriendo toda la ciudad y expresan su absoluta confianza de tener la mayoría del apoyo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Otro tanto sucede en la Unión Cívica Radical, que está que va a definir su interna con Aida Ayala, el doctor Salom y el ex gobernador Roy Abelardo Niquit como figuras principales. Y de ahí saldrá quien encabezará la fórmula. Recordemos también que en la Unión Cívica Radical se volvió al 25% de los votos necesarios para constituirse en primera minoría y poder integrar en un 2x1 la lista definitiva del partido. En su momento, Ángel Rosas había elevado ese 25% de los votos para ser minoría a 35%, con lo que ponía una cuasi imposibilidad de acceder a esa minoría por parte de quienes resultaran segundos. Se está desarrollando todo y en el próximo bloque tendremos la entrevista que nos concediera Sergio Monzón, actual funcionario del Ejecutivo Municipal, quien aspira a la presidencia del Consejo. Se presenta como precandidato a ese cargo.
Eso será en el próximo bloque. Para finalizar vamos a incluir a partir de hoy una sección de libros o sugerencias de lectura, como lo habíamos hecho en su momento. Y nos inclinamos por estas dos sugerencias. La primera es El poder de la palabra, de Mariano Sigman, un muy interesante material para quienes creen y sostienen que la mente es mucho más maleable, nuestra mente, la de las personas, es mucho más maleable de lo que se cree, y a pesar de que conversamos toda la vida y conservamos la misma capacidad de aprender que tenemos de chicos, con el tiempo vamos perdiendo la necesidad y la motivación para hacerlo. Y de esa manera nos empezamos a convencer de lo que no podemos, o por ejemplo, que somos malos para la matemática, no nacimos para la música, no podemos manejar la ira que muchas veces nos agarra, o que nos es imposible superar al miedo. Este libro, El poder de las palabras, de Mariano Sigman, sostiene y demuestra que, independientemente del momento de nuestra existencia, podemos demoler esas creencias y cambiar ideas y sentimientos. Algo muy auspicioso, si es que podría hacerlo, ¿no? Pero, bueno, bien vale la pena enterarse de qué se trata en El poder de las palabras de Mariano Sigman. El otro libro que también tenemos como sugerencia es La ciudad de las ranas, de Hugo Alconada Mon. Es una novela, pero que está basada en la historia de la fundación de la ciudad de La Plata, de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Y es decir, que está mostrando, contando todo lo que sucedía en la Argentina de fines del siglo XIX, con progreso, revoluciones. El país buscaba consolidar su identidad política, y la fundación de La Plata se realizó o se concretó en 1882, y eran parte de ese tiempo de nuestra historia la denominada generación del 80, que usted habrá escuchado en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Este libro, esta novela, retrata de manera precisa y muy sutil la participación y la aparición de figuras estelares como Julio Roca, Dardo Rocha, quien fue su aliado y rival a la vez, el fundador de la ciudad, Eduardo Wilde, Miguel Juárez Celman, Ramón Falcón, los católicos, los masones. La ciudad de las ranas, de Hugo Alconada Mon, una sugerencia de lectura que recomendamos aquí en este bloque de Sin Retórica, que llega a su final. En el próximo estaremos con la entrevista con Guillermo Monzón, precandidato al jefe o a presidente, mejor dicho, del Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia por parte del SER, que es la fuerza política liderada por Gustavo Martínez. Y esa lista que integra Guillermo Monzón es encabezada para intendenta de nuestra ciudad por Elida Cuesta, la actual presidenta de la legislatura provincial. Un corte y estamos con esa entrevista.